y permitirnos la vida de Jesucristo. Nosotros estábamos muertos por el pecado, pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya escuchamos y entendemos y recibimos la salvación por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Así ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio de la salvación. Hoy también estamos aquí para escuchar de nuevo sobre tu gracia, sobre tu gran misericordia, por medio de esta comunión con el Señor. Señor, permítenos tu sabiduría y tu inteligencia para que podamos entender y comprender muy bien, conforme a la voluntad del Señor. Sabemos que el Señor siempre nos limpia, nos ordena por medio de la palabra de nuevo, y también por la comunión nos corrige. Entonces lo esperamos, Señor, aquí, tu palabra y tu voluntad. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente pedimos al Señor, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 3, versos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sí, por el seminario bíblico hemos escuchado sobre el Evangelio verdadero. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra del Señor Jesucristo y la obra del Señor Jesucristo. Aunque, por ejemplo, un hombre, ¿verdad? Aunque confía en el Señor, pero no lo sabe ni conoce la palabra del Señor, ni la obra del Señor, no está bien. Aquí dice sobre la justicia de Dios. Sí, aparte de la ley, Dios nos manifestó la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Aquí en el mundo no hay justo ni a uno, son pecadores, maldades, sucios. Esa es la vida, ¿verdad? Pero Dios quiere justificarnos. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No sirve nada para ser salvo. Por las obras, jamás. Por eso Dios preparó, ¿verdad? Según su manera, según su voluntad, la justicia suya. La justicia de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios es el Evangelio. De la gracia de Dios. El Evangelio, ¿verdad? Es buena nueva. Buena nueva. Una noticia buena y nueva. Por eso la Biblia dice, aparte de la ley, ¿verdad? Aparte de la ley, porque nadie será salvo, ni justificado, ni santificado por las obras de la ley. Por eso, aparte de la ley, Dios nos manifestó su justicia, que es el Evangelio de la gracia de Dios. La
buena nueva. Sí, es Jesucristo. Es Jesucristo. Todo el mundo dice, yo confío en el Señor. Estoy orando en el nombre del Señor. Pero la salvación es diferente. Aunque confiando, ¿verdad?, en el Señor, pero si no tiene certeza ni seguridad de ir al cielo, su fe es vana. Si ahora muere, ¿a dónde va? Al infierno. Casualidad, ¿verdad? Confiando en casualidad no es fe. Hoy vamos a meditar poco más sobre la justicia de Dios, sobre la sangre del Señor Jesucristo. Cómo Dios nos justifica, ¿verdad? Cómo Dios santifica por la sangre, ¿sí? Por la palabra. Por eso aquí dice, así aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Toda la ley, todos los profetas, o sea, las palabras que profetizaban los profetas, ¿de qué profetizaban? Aquí en la Biblia, sí, son palabras de Dios que fue profetizado por Dios, ¿verdad? ¿Qué es esto? La justicia de Dios. Quiere decirnos, ¿verdad? Dios, por medio de los profetas, por medio de la ley, por medio de la función de la ley, si Dios quiere darnos su justicia. Entendiendo la ley, pero no entiende la justicia de Dios, no puede ser salvo. No puede ir al cielo. Entonces, ¿a dónde va? Al infierno. El que no puede ir al cielo va a caer al infierno. Es cierto, solamente hay dos caminos. 22 explica sobre la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios, ¿en dónde está? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo está la justicia de Dios. O sea, el Señor Jesucristo es nuestra justicia. El Señor Jesucristo, la justicia de Dios. Así Dios envió su justicia. Es cierto, ¿verdad? Hace 2000 años. Testificando, sí, evangelizando al mundo. Así llegó esta justicia de Dios hasta nosotros. Ya, ahora estamos escuchando y aprendiendo sobre la justicia de Dios, que es la salvación, que es el evangelio. Sí, la justicia de Dios por medio de la fe en Señor Jesucristo. Entonces, mire, el que no está en el Señor Jesucristo no tiene la justicia de Dios. Es cierto. Entonces, ¿cómo podemos estar en el Señor Jesucristo, verdad? La Biblia dice, por oír, escuchando la palabra de verdad y del evangelio de su salvación, puede estar en el Señor Jesucristo, por la palabra. Así vino el Señor Jesucristo como el verbo de vida. Se llama el verbo de vida eterna. ¿Es así? Recibiendo este verbo, podemos recibir el Señor Jesucristo, permaneciendo en este verbo, que es Jesucristo, ¿verdad? Podemos permanecer en el Señor. Esto es manera de Dios. Para que todos los que creen en Él, ¿verdad?, tenga vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna, dice. Tiene el Espíritu Santo por el verbo, porque no hay diferencia. Romanos 3, 27, 28 dice, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por
por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Solamente por fe sin las obras de la ley. Sin las obras propias. Ya es una conclusión sobre la ley, sobre las obras, ¿verdad? Y sobre la fe. Aquí dice, por la ley de la fe. Ah, sí, entonces la ley tiene la ley. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Orden. Orden de la fe, regla de la fe. Mira, aquí, si hay orden, ¿sí o no? Sí, hay orden. Así nosotros debemos llevar bien este orden, esta ley en el Señor Jesucristo. Por eso, Romanos capítulo 8 habla sobre la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si hay la ley del Espíritu Santo, si hay la ley de Señor Jesucristo en el Evangelio, en la iglesia, en la vida de cristiana, ¿sí? Algunos menospreciando, ¿verdad? Negando esta ley de la vida cristiana, fatal. No puede llevar buen fruto, ni crecer, no puede hacer nada. Sabemos que la salvación no se pierde. Así Dios nos ha dado una convicción verdadera que no se pierde. Pero sí, cuidado, hermanos, su vida cristiana podría perder. ¿Qué quiere decir esto? No puede como hacer nada para Dios. Primero, estar aquí, ¿verdad? Inclinando nuestro oído es principal. Por eso la fe es por él. Oír, hay que seguir escuchando, leyendo la Biblia para que podamos entender la voluntad de Dios y ordenar nuestra vida según la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Es cierto. Entonces, hermanos, sí, debemos recibir este orden, ¿verdad? La regla de Dios en el Señor Jesucristo, respetando la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. El que está en el Señor Jesucristo, por la palabra, por el Evangelio, ninguna condenación hay. ¿A dónde va? Al cielo. Es cierto. Lo entendemos muy bien, ¿verdad? Y también dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo puede andar conforme al Espíritu Santo? Aquí Espíritu mayúscula es el Espíritu Santo. Nosotros, sí, recibimos la salvación de verdad, ¿verdad? Y por la justicia de Dios. Ya recibimos la justicia de Dios, que es la salvación, que es el perdón del pecado. Así Dios nos perdonó todo nuestro pecado. Es justicia de Dios. Ya vamos a vivir, ¿verdad? Dignamente, según la gloria de Dios. Aquí nosotros no somos perfectos. Sí tenemos muchos defectos, errores y debilidades, costumbre mala. Pero sí vamos a seguir luchando, ¿verdad? Contra este deseo, contra este
maldades. Esto es la vida cristiana. Según la ley del espíritu de vida. Sí. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras nadie será salvo. Por las obras nadie puede ser salvo. El libro Romano y el libro Gálatas, ¿verdad? Explica muy bien sobre la ley, sobre función de la ley y también explica sobre la justicia de Dios, sobre la manera de Dios. Entonces, el que está bajo la ley, la Biblia dice, malditos. Es maldición. Si quiere guardar la ley, ¿verdad? No es malo, pero no quiere salir de allí, es maldición. ¿Por qué? Porque no puede alcanzar la salvación tratando de como hacer las obras buenas. Jamás. Por eso dice, malditos. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Permanecemos allí, confiando en la palabra. Esto es manera de Dios. Por fe dice, ¿verdad? Por fe de Jesucristo. Hechos capítulo 10 sale un hombre, se llama Cornelio. Sí, aquí dice, este hombre, ¿verdad? Piadoso, temoroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre, sí, es muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Un hombre muy bueno. Él era gentiles, no era judíos, pero él confiaba en Dios y hacía muchas ayudas al pueblo, orando mucho, ¿verdad? Siempre. Temoroso, piadoso. Pero este Cornelio no ha sido salvo. No ha sido salvo. ¿Por qué? Porque no ha escuchado este evangelio, esta justicia de Dios. Haciendo algo bueno, ¿verdad? Tratando de acercarse a Dios, orando mucho, pero por las obras no puede. Por eso Dios envió un ángel, ¿verdad? Vino un ángel de Dios y hizo invitar al apóstol Pedro. Pedro predicó la palabra del evangelio de Dios a la casa de Cornelio. Aquí capítulo 10, ¿sí? Habla esto. Capítulo 10, verso 43, dice, ¿de quién? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así predicó el apóstol Pedro a la casa de Cornelio. ¿Sí? O sea, del Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesucristo, testimonio de Jesucristo, que ha hecho como ha hecho, ¿verdad? Hay que escuchar esto, sobre la justicia de Dios. 44 le dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían
el discurso. Ah, sí, aquí, se veía como de venir el Espíritu Santo. Sí, en aquel tiempo, como un milagro, Dios mostró sobre la obra del Espíritu Santo. Porque muchos no entendieron que existía el Espíritu Santo. ¿Cómo viene? Nunca han visto, ¿verdad? Nunca han escuchado sobre este tema. Por eso Dios mostró algún tiempo sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo viene? A cualquier hombre, ¿no? Dice, mientras escuchaban, ¿verdad? Escuchaban sobre este evangelio de la salvación, sobre la justicia de Dios, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo no anda sin palabra. No anda sin palabra. Donde no hay la palabra verdadera, no hay el Espíritu Santo. Entonces, si por ejemplo alguno que no tiene la palabra de su salvación, de la justicia de Dios, parece que no está con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se ve como viento, entra y sale por aquí, por la ventana, por la puerta. No se ve, ¿verdad? Así trabaja el Espíritu Santo, pero siempre con la palabra. Por eso aquí dice hablaba, ¿verdad? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿de qué? De la justicia de Dios, de lo que ha hecho Jesucristo, cómo ha hecho. Dios que ha hecho, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Se llama el Evangelio. Era así. En el Señor Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice, habiendo creído. ¿Cómo creerán, verdad? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? Para creer, tienen que oír. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Sin como un hombre que predica este evangelio. ¿Cómo oirán? Dice. ¿Cómo predicarán? ¿Verdad? Si no fuere enviado. ¿Qué quiere decir? Si Dios quiere enviar un hombre que tiene esta justicia de Dios. Se llama el evangelio verdadero. Pero muchos, de verdad, está predicando como quiere. Aunque no fueron enviados por Dios, pero habla algo, predica algo. Mucha mentira. Una enseñanza falsa. Se confunde muchos. Entonces, ¿qué es la manera de Dios? Aquí está la Biblia, en la Biblia. Hemos escuchado. Sí, podemos confirmar de nuevo. ¿Es verdad? Sí, puede confirmar. Vamos a seguir confirmando, hermanos. Entonces, el que no tiene este evangelio verdadero, que es la justicia de Dios, no puede predicar, no puede salvar ni una alma. Salvación sí viene de Dios, no de un hombre. Yo no tengo potestad de salvar a una alma, ¿no? Solamente yo tengo conocimiento de la Biblia. Estoy predicando, ¿verdad? La palabra del Señor. Señor trabaja por medio de esta palabra, por medio del Espíritu Santo. Así es, esto es la obra de Dios. Y después, aquí 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno
impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Ya ellos, ¿verdad? Como apóstoles, discípulos del Señor Jesucristo, han recibido el Evangelio, fueron palmados, fueron gustados, ¿verdad? Entendido, ya recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Así descendió también el Espíritu Santo sobre ellos. Recibieron la salvación según el Espíritu Santo. Aquí también ellos, ¿verdad? Son gentiles, o sea, familia de Cornelio, son gentiles, sus amigos son gentiles. Dice, descendió, ¿verdad? Descendió, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos impedir el agua? El agua significa el bautismo. Por eso, 48 dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así sale orden, capítulo 10. Hecho capítulo 10, ¿verdad? ¿Cuándo tiene que bautizarse? Último, como último. Primero tiene que escuchar el evangelio verdadero y recibir la salvación, recibiendo el Espíritu Santo. Ya, ¿verdad? Tienes convicción y seguridad de ir al cielo, pueden bautizarse. Sí, como una obediencia, como una primer obediencia después de la salvación. Dios, sí, Señor, nos manda el bautismo. Entre nosotros algunos, después de la salvación, no se han bautizado. Por favor, vamos a bautizarnos. Próximo domingo, sí, vamos a ir para hacer un bautismo. Esto es orden de la Biblia. Algunos dicen, sí, nos limpia por el agua del bautismo. Jamás. Es una celebración nada más. Es una obra. Lo entendemos, ¿verdad? Nadie puede ser salvo, nadie puede ser justificado, ni santificado por las obras. Bautismo es una obra. Pero sí, Dios nos habla sobre el bautismo, pero a los salvos. Este bautismo para los salvos que han recibido una seguridad, que han recibido el Espíritu Santo. De verdad, este bautismo se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Es cierto. Por eso ellos han recibido como un bautismo el Espíritu Santo, mandó, ¿verdad? Bautizarles en el nombre del Señor. Es así, esto es orden de la Biblia. Les pregunto, ¿qué es verdadera salvación? Por ejemplo, la justicia de Dios, aquí está la justicia de Dios, añadiendo su justicia propia, sería salvación, o solamente la justicia de Dios. ¿Cuál es correcto? Sí, solamente la justicia de Dios. Solamente la justicia de Dios. El que confía en su justicia, por ejemplo, sí, muchos enseñan esto, ¿verdad? Yo confío en el Señor, pero yo tengo que llevar mi vida buena. ¿Para qué? Para ser salvo. Mucha iglesia enseña esto. Usted no cuida esto. No va a ser salvo. Añadiendo, ¿verdad? La obra de la ley para ser salvo. Hay que llevar los dos para ser salvo. No es manera de Dios. Por ejemplo, a algunos le falta entonces, ¿verdad? Su obra. No puede ir al cielo. No es así. Entonces, el que quiere confiar en su obra, añadiendo su obra en la justicia de Dios, jamás no puede alcanzar la salvación. Por ejemplo,
al morir Señor Jesucristo en la cruz, dos malhechores, ¿verdad? Estaba allí. En el principio, como sí, ignoraban juntos, burlaban juntos contra el Señor Jesucristo. Usted es Dios, bájate y sálvame a nosotros. Así ignoraban. Pero por fin un malhechor se arrepintió, ¿verdad? Pidió su vida, su muerte al Señor. Señor le respondió, tú estarás conmigo en el paraíso. Mire, este malhechor, ¿qué ha hecho para ir al cielo? Nada. Muriendo encontró el Salvador, ¿verdad? Y Jesucristo le respondió exactamente una respuesta sobre la justicia de Dios. Recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Es la salvación. Así Jesucristo le ha dado una convicción a él. Seguramente ha confiado. Este malhechor, ¿en dónde estaría ahorita? En el paraíso. Sin las obras, él ha ido a paraíso. Está descansando. Es así. Esto es manera de Dios. Pero el que añadir su obra en la justicia de Dios nunca puede sentir la seguridad. Siempre se sentiría, ¿verdad? Una falta. Me falta aún. Porque aquí en el mundo no hay un hombre perfecto. Por eso ya vamos a dejar ese pensamiento. Muchos piensan, ¿verdad?, que ya la salvación podrá perder. ¿Por qué? Pensando esto. Pensando su obra. Si ahora me falta mi obra, entonces yo no puedo. Yo voy a tratar de mejorar, arreglar. Nunca puede cumplir. Esto es como pura doctrina del Evangelio. Entonces, si yo quiero vivir como quiere, disfrutando la vida aquí en el mundo, andando en la calle, no es digno tampoco. Sí, por ejemplo, también la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pensando como la sangre del Señor Jesucristo. Sí, añadiendo la obra mía, en la sangre del Señor para cumplir la salvación, para cumplir mi salvación. ¿Será bueno? ¿O solo la sangre de Jesucristo, salvación? Sí, solamente por la sangre del Señor Jesucristo. Aquí hay un vaso de agua. Sí, como ustedes han visto, ¿verdad? Que como poner una gota de excremento o como orina, ¿verdad? Puede tomar, ¿no? Como sea contaminado algo, ¿verdad? De suciedad. No podemos tomar. Mira, aquí hay un vaso de la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros podemos añadir algo aquí. Se contaminaría. No es digno. Así nosotros no podemos añadir nuestra obra en la justicia de Dios. Jamás. ¿Cómo hacemos? Sí, vamos a seguir como confiando solamente en la justicia de Dios, llevando una certeza y convicción según la gracia. Por la gracia, ¿verdad? Somos salvos. No por las obras, para que nadie se gloríe. Esto no. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, no por la obra, por medio de la fe. Sí, así Dios nos ha dado esta salvación gratuitamente. Esto es la voluntad de Dios.
Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué quiere decir aquí? Dice nuestra común salvación. Mire, la salvación no es muy especial. No es una cosa de misterio, no. Es común. Así Dios publicó, muriendo Jesucristo en la cruz, dijo, consumado es. Ya publicó a todo el mundo. Mire, la Biblia está lleno aquí en el mundo. Cada país tiene su Biblia según su propio idioma. Según su propio idioma. ¿Está lleno? Estamos leyendo igual. Estamos aprendiendo igual, letramente. ¿Es así? No es como un misterio. No solamente aquí, no. Todo el mundo puede escuchar en YouTube. Muchas predicas de nuestra iglesia, seminario, el evangelio verdadero. Pero son pocos salvos. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño. Si hay mucha iglesia, ¿son salvos? No creo. Por eso, entender esta noticia, gran bendición. Tiene una certeza, ¿verdad? Gran bendición. Incomparable. Y también dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice una vez. Dice una vez. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dicen, yo estoy tratando de como salvarme. Tener una certeza aprendiendo, orando mucho durante como 10 años, 20 años, pero todavía no tengo, como usted, escuchando una semana, algún día el seminario, ha sido salvo. Podría alguno, ¿verdad? Decir así. Sí, aquí dice, una vez. Por ejemplo, un hombre que está preparado su corazón, pidiendo, ¿verdad?, a Dios, como Cornelio. Cornelio, para ser salvo, había un curso, demorando mucho, 1 año, 2 años, 3 años, para ser salvo. ¿No? Escuchando una vez, ¿verdad?, la palabra del apóstol Pablo, ya recibieron la salvación, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es manera de Dios. Escuchando el evangelio anoche, sí, nosotros hemos escuchado este evangelio. Mientras escuchamos, ya recibimos, ¿verdad?, la salvación, que es la convicción de ir al cielo. Así es. Así es. Muchos tienen mal entendido. Y también dice Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué ha llegado? El evangelio. Comenzó este evangelio desde Jerusalén por los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Predicadores, evangelistas, pastores, ¿verdad? Eran. Y este evangelio que predicaba, ¿verdad?, los discípulos en el principio, en primera generación de la iglesia, llegó hasta nosotros este evangelio. Ya pasó casi 2000 años. Pero sí, aquí habla misma. Aquí entendemos mismo. Lo mismo. Hay que entender lo mismo. Así como a todo el mundo.
lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Desde cuándo puede llevar fruto y crecer? ¿Verdad? Aquí dice, desde el día que oísteis y conocisteis. ¿De qué? De la gracia de Dios. Sí, mucho dice, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entre muchas gracias. Entre mucha gracia, la gracia de la salvación es principal. La gracia de la justicia de Dios es principal. O sea, recibir la vida por la gracia primero. El que no ha recibido la vida, ¿cómo puede vivir? Muerto. ¿Cómo puede alabar y adorar? ¿Cómo puede orar? Muerto. En espíritu, ¿verdad? Muertos. Son muertos. Sin salvación, sin la justicia de Dios. Son muertos. ¿Cómo puede llevar fruto? ¿Cómo puede crecer? Es imposible. Nunca he pensado, yo renací o no. Yo tengo, ¿verdad? Una vida nueva o no. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo, tener una vida nueva del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por la justicia de Dios, por el Evangelio, de la gracia de Dios que hemos escuchado, estamos escuchando. Es cierto. Por eso, sin palabra, el Espíritu Santo no anda, hermanos. Ocupamos palabra, palabra. Sin palabra, aunque somos salvos, ¿verdad? No vamos a crecer. ¿Es así? Entonces, aquí dice, desde el día que oísteis y conocisteis. Alguno anoche ha recibido la salvación, entonces desde anoche. Ah, sí, él puede crecer y llevar fruto poco a poco. Al recibir la salvación, al recibir la justicia de Dios, sí puede llevar fruto y crecer. ¿Me explico? Así hay que recibir la vida nueva, hay que renacer. Sí, esto. Ya vamos a pensar un poco más sobre la sangre del Señor Jesucristo. Ahorita no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por la sangre del Señor Jesucristo. Sí, entró una vez para siempre. Así Dios nos ha dado esta salvación, ¿verdad? Una vez, a la vez, de una vez. Sí, hemos recibido de una vez. Escuchando, recibiendo la palabra, sí, se ha cumplido la salvación ya para siempre en nuestro corazón. Se llama eterna redención. Por eso el que piensa que la salvación podría perder, no es redención eterna, ¿verdad? No, no es la salvación eterna. ¿Por qué? Ah, ya va a perder pronto. No es certeza. Muchos habla esto. Ah, sí, podría perder. Si se pierde o no, no sé. No tiene. No tiene conocimiento. Entonces, parece que no tiene fe, no tiene convicción tampoco. Pero ya ahora entendemos esto, ya vamos a guardar esta certeza, ¿verdad? En nuestro corazón. Vivamos como hijo de Dios, como salvo y renacido. ¿Sí? Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace limpio.
no se hace justo, santo. Dice, ¿verdad? Con derramamiento de la sangre se hace salvación. Por eso en el Antiguo Testamento, en el libro Levítico, Números, ¿verdad? Deuteronomio, sale muchas veces sobre la ley de expiación en el tabernáculo. Derramaba la sangre de los animales. Esta sangre, sí, era la sombra de la sangre del Señor Jesucristo. Esta sangre se refiere paga del pecado. Esta sangre explica precio del pecado. Ya pecó, tiene que pagar algo, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, por la sangre. ¿Qué quiere decir sangre? La muerte. Pecando ya murió, ¿a dónde va? Al infierno, pagando por su sangre. Así no puede ir al cielo, va a caer al infierno. Por eso Dios nos ha dado la sangre. Dios nos regaló la sangre. Levítico 17, ¿verdad? Habla. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Por eso la sangre es la vida. Paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado es la sangre. Yo os la he dado para hacer expiación. ¿Quién les ha dado? Dios. Dios les ha dado para hacer expiación la sangre. O sea, la sangre de animales. También Dios les ha dado. Principalmente a los judíos. Así Dios les ha dado esta sangre. Según la manera de Dios, según la ley de expiación, vale. ¿Por qué? Sí, así Dios les ha dado a ellos para hacerlo, para hacer expiación, o sea, salvación. Dice sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí? Pero ahora la Biblia dice, Hebreo 9:12, ahora no por sangre de macho, ni cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre del Señor Jesucristo. Ya hizo una vez para siempre eterna redención, eterna salvación, eterna, ¿verdad? Perdón del pecado eterno. Ya. Aquí estamos, ¿verdad? Este pago como comprobante, ¿sí? Con factura. Ya lo pagó todo Dios. Aquí tenemos factura. Así Dios nos ha dado la sangre como pago, ¿verdad? Pago de todo nuestro pecado. Así Dios envió al Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver alguna sombra de la sangre del Señor Jesucristo que sale en Antiguo Testamento. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿en dónde estaría? ¿Cayeron al infierno o estarían en el reino de Dios? Sí, Dios les mandó, ¿verdad? Una ley. No comerás del árbol de la ciencia y del bien y del mal. No comerás. Sí, Dios habló a Adán, primero a Adán. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El que come morirá, ciertamente. Pero ellos comieron. Sí, comieron. Así fue juzgado el huerto de Edén, fue derivado debajo de la tierra, profundo de la tierra, sí, por pecado de Adán y Eva. Huerto de Edén fue juzgado. Y fueron rechazados del huerto de Edén también Adán y Eva, ¿verdad?
Entonces, ya físicamente no murieron ellos. Adán vivía hasta 930 años. 930 años vivía largamente. Pero de verdad, en espíritu, estaba muerto. ¿Qué quiere decir? Sí, Adán y Eva tenían una relación con Dios directamente, hablando, andando juntos, caminando juntos, como familia, como amigos, ¿verdad? Así. Pero ya por pecado, por este pecado de comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, ya se cortó esta relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muerto en espíritu. Ya no podía llamar más a Dios, no podía acercarse más a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muerto. ¿A dónde va así? Al infierno. Los hombres que no tienen relación con Dios en espíritu no son de Dios. ¿A dónde van ellos? Al infierno. ¿Es así? Hay que recuperar esta relación con Dios. Sí. Y después Jehová Dios llamó al hombre, ¿verdad? Le dijo, ¿dónde está tú? Adán, Adán, ¿dónde está tú? Ah, entonces Dios no lo sabía dónde está. Sí lo sabe Dios, dónde está. Escondido, ¿verdad? Escondido. ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza. En el principio, comiendo este fruto del árbol, de la ciencia y del bien y del mal, se sintieron vergüenza. Estaban desnudos. No se sintieron, ¿verdad? Vergüenza. Vivieron así, desnudos, tranquilamente, pero se cambió su corazón, su como sentimiento. Sí, comenzó, ¿verdad? Y coser algo, las hojas de higuera, poniendo delantales, haciendo palmas, ¿verdad? Y vestiduras para cubrir su vergüenza, algo así, por las hojas de higuera. Pero no le sirve esto, porque al salir el sol se seca y se cae, ¿verdad? Hay que hacer nuevo, hay que hacer nuevo, nuevo para cubrir su vergüenza. Mire, ¿qué quiere decir esto? Las obras de los hombres no pueden cubrir sus vergüenzas, sus pecados. No puede ser perdonado así por las obras del mundo, no. Por eso, Dios, aquí Génesis capítulo 3, verso 31, ¿verdad? Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles. Y los vistió, dice, los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios hizo una vestidura de pieles. Para hacer una vestidura de pieles, ¿verdad? Ocupamos pieles de los animales. Por eso hay que matar algo. Hay que sacar pieles de un animal. Supongamos, ¿verdad? Sería de cordero, de un cordero. Más suave y bueno. Ya. Dios tenía que matar algo. Por ejemplo, cordero. Para sacar este piel, hacer túnicas. Hacer una vestidura. Hay que derramar la sangre, ¿verdad? Y les vistió. Les vistió. ¿Qué quiere decir esto? Dios cubrió sus pecados y sus vergüenzas. Dios lo hizo. Dios lo preparó y les vistió. ¿Qué quiere decir esto? Sí, la salvación. Aquí hay la sangre, ¿sí o no? Hay la sangre. ¿Sí? Isaías 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová.
Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Aquí habla sobre la vestidura de salvación. ¿Qué es esto? Aquí habla sobre manto de justicia. O sea, manto de la justicia de Dios, ¿verdad? Sí, esto es la salvación. Así Dios quiere vestirnos también para cubrir nuestro pecado, nuestra vergüenza. El que tiene esta vestidura de la salvación puede ir al cielo. ¿Ya tenemos o no? Por la palabra, por el evangelio ya tenemos. Nos vestimos ya. Sí, y después sobre ofrenda de Abel y Caín. ¿Por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? ¿Por qué recibió la ofrenda de Abel? Vamos a pensar también. Si Abel fue pastor de ovejas, Caín era labrador de la tierra. Un día quisieron, ¿verdad?, ofrendar según sus como productos, según su sacrificio. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice. Abel trajo una oveja de primogénitos. Así, ya Dios lo recibió la ofrenda de Abel, ¿verdad? Lo llevó. Así. Entonces, ¿por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? Algunos dicen, así como Abel daba su ofrenda con toda su fuerza, con todo su esmero, con todo su corazón, pero Caín no, dice. Mentira. Mire, mire, para llevar fruto, ¿verdad? Para como cosechar un fruto de la tierra, trabajando duro, cada día más difícil, o sea, más difícil. La agricultura, como requiere mucho esfuerzo y trabajo, sí, es así. Y también entre muchos frutos, a Caín daba, hubiera dado como un fruto malo, feo, no, no es corazón de los hombres normalmente, sí, hombres quiere dar a Dios, ¿verdad? Algo bueno, buscando, bueno, para ser bendecido. Si quiere bendecir, quiere recibir una bendición de Dios, hay que dar una cosa buena, ¿verdad? Esto es corazón de los hombres. Si hubiera ofrecido Caín con frutos buenos y grandes. Por eso, al como no recibir su ofrenda a Dios, se enojó tanto y mató a su hermano. Si no hubiera tenido este celo para Dios, no pasa nada, está bien, está bien. Sí, tenía mucho celo para Dios, mucho anhelo para Dios, pero no era manera de Dios. Aquí podemos ver la manera de Dios. Dios no ocupa las obras de los hombres, no. Dios, ¿verdad? Busca a algún hombre que como entiende la voluntad de Dios, que se acerca según la manera de Dios. Se llama la fe, por la fe. Esto es manera de Dios, no por la obra. Por eso, los frutos de la tierra se refiere
la voluntad de los hombres, esfuerzo de los hombres, fortaleza de los hombres, pensamiento de los hombres. Dios no le gusta. A Dios no le gusta. Confiar, ¿verdad? Obedecer en la palabra de Dios. A Dios le gusta. Busca a los hombres, ¿verdad? Que adoren verdaderamente, en espíritu y en verdad. Dios lo busca. Por eso, Hebreo 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ah, sí, por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? Confiando en la palabra, confiando en la promesa. Eso. Entonces, sí, a ver cómo lo aprendió. ¿Cómo lo había entendido Abel? Sí, posiblemente habrían contado a Adán y Eva, a sus hijos, respecto a túnica de pieles, cómo fueron rechazados del huerto de Edén, qué pecado han cometido, ¿verdad? Ellos. Y después, cómo Dios nos cubrió, cómo Dios nos perdonó. Algo así, ¿sí? Hubiera contado a sus hijos durante muchos años. Adán vivía como 930 años. Entonces, escuchando la palabra de sus padres, algunos ya entiende, ¿verdad? Entendió, otros no. Algunos confiaban en la palabra de sus padres, pero otros no. Hicieron como quiere, según su manera, según su pensamiento. Es así. Por eso, mire, Dios, ¿sí? Utilizaba a Adán y Eva como profeta. Sí. Por eso, Abel, por la fe, ha dado su ofrenda a Dios, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo por la fe, por la fe. Y su ofrenda también, ¿verdad? Vale por la fe. Es así. Estoy hablando sobre la sangre, ¿verdad? La sangre, la sangre. Aquí también sale la sangre. Sí, Dios salvó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, dando 10 plagas. Última plaga era como matanza a los primogénitos. Así Dios publicó por medio de Moisés a la tierra de Egipto y a los judíos también. Entonces, si Dios va a enviar un ángel de matanza, ¿verdad? Para matar a los primogénitos. Y Dios les ha dado una manera de ser salvo de esta plaga de matanza. ¿Qué tiene que hacer? Si toda la congregación de Israel tenía que tomar un cordero y por familia. Hay que como tomar un cordero, ¿verdad? Por familia y poner la sangre de cordero en los dos postes y en el dintel de la casa que lo han de comer. Era la manera de la salvación de esta plaga de matanza. Entonces aquí está pintando, ¿verdad? Aquí hay sangre también. Dice Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriera la tierra de Egipto. Solamente en la tierra de Egipto Dios va a herir, ¿verdad? Y matar a los primogénitos. Entonces los judíos también vivían en la tierra de Egipto. Tienen que preparar de antemano, tienen que pintar
¿verdad? Con la sangre de cordero. Ya, veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto es promesa de Dios. Vamos a ver un video de este contenido. ¿Sí? Yo probé. No, yo probé. También. Salía, sonido salía. El Señor me habló de nuevo. Quiere que tomen un Sube cordero volumen. y con su sangre. El Señor me habló de nuevo. ¿Por qué? Quiere que tomen Salía verso. Nada. Mm, Ya pasamos. Mire, dice, ¿verdad? Dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Solamente Dios va a confirmar que tiene, si tiene la sangre o no. Yo expliqué, ¿verdad? Con esta pañuela. Esto es como la sangre del Señor Jesucristo. Dios nos permitió esta sangre, Dios nos ha dado esta sangre. Ya, Dios nos cubrió, nos vistió con la vestidura de la sangre del Señor Jesucristo. Ya tenemos. Siempre vamos a llevar esta sangre, ¿verdad? Esta vestidura de la sangre. ¿Sí? Dentro de esta vestidura de la sangre que tengo yo, sí tengo igual. Recuerdo del pecado, una herida de pecado. Aún tengo un deseo de pecado. Yo es mismo. Pero ya, Jesucristo dice, ¿verdad? Dios dice, veré la sangre y le pasaré. Esto es nuestra seguridad, la sangre de Dios. No según nuestra obra. Entonces, quitando esta sangre, observando su vida, tratando de cambiar algo en su vida, no se sirve. Siempre vamos a llevar esta sangre como vestidura de la salvación, como manto de justicia, como manto de la salvación. Él es salvo. Él tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Es hijo de Dios, según sus obras, no según la sangre del Señor Jesucristo. ¿Me explico? ¿Va a perder? ¿No? ¿Quiere como menospreciar esta sangre? ¿No? Esto es mi vida. Y seguridad. ¿Cómo yo podría menospreciar esta sangre, esta vida? Jamás. Así vamos a seguir confiando en la sangre del Señor. Yo soy así, ¿verdad? Muchos defectos, errores, debilidades, mal pensamiento, pero siempre llevamos la sangre de nuestra vida sobre nuestra vida como vestidura de la salvación. Vale, vale mucho. Es así
veré la sangre y pasaré de vosotros. Primera de Corintios, verso 5, capítulo 5, verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Aquí habla sobre vieja levadura y también nueva masa. Somos nueva masa, como nueva criatura. ¿Es así? ¿Cómo? Sí, por la sangre. En el Señor Jesucristo somos nueva criatura. Pero aquí dice también a los salvos, a los que están en el Señor Jesucristo, ¿sí? Limpiaos de la vieja levadura. ¿Qué quiere decir vieja levadura? Es un pecado anterior, un hombre antiguo, una vida antigua. Sí, así tenemos como un hombre viejo, pero ya recibimos una vida nueva, un hombre nuevo, ¿sí o no? Es así. Ya tenemos un instinto viejo, pero ya tenemos un instinto nuevo del Espíritu Santo. Así es. Entonces el que no se siente esto, no es de él, no es de Dios. Hay que aprender esto. Es una lucha. Por eso aquí dice, limpiaos. Hay que tratar de limpiarlo cada día, cada vez. Así Dios nos reforma. Así Dios está trabajando en medio de nosotros para que seamos dignos de la gloria de Dios. Para que seamos dignos del reino de los cielos. Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Es una lucha. Aquí algunos hermanos sí tienen un costumbre muy mal de droga, de alcohol y de fornicación, de robo, de grita, de ira. Pero no es bueno. Es como una corrupción, ¿verdad? Es un tropiezo de su camino. Siempre se pega, se pare, de nuevo. No puede avanzar. Aunque ha sido salvo, sí tiene vieja levadura. ¿Qué tiene que hacer? Luchar. Sí, pelear contra esta vieja levadura. Hay que botarlo. No solamente una vez. Mire, sí, debemos luchar hasta que venga el Señor Jesucristo. Esta lucha no termina una vez. ¿No? ¿Por qué? Así, muy duro. Nuestro cuerpo, nuestro deseo de la carne, así muy duro. ¿Cómo hacemos? Sí, vamos a seguir luchando y también confiando en la sangre del Señor Jesucristo. Vale. Así podemos. Para que sea nueva masa. Sí, Dios nos hizo como criatura nueva, como nueva masa, pero viene una mancha, una suciedad de nuevo. Por eso, sí, Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Sobre esto. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Lavándolo, dijo, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El que está limpio, ¿verdad? Solamente limpiar sus pies, nada más. Esto es la vida cristiana. Somos limpios por la sangre del Señor Jesucristo, pero debemos lavar nuestros pies y nuestras manos para servir a Dios. Con manos sucias no podemos. Una vida
sucia, no puede. Por eso hoy también estamos aquí, ¿verdad? Porque Dios nos limpia por la comunión con el Señor, por la palabra. Sí, Dios nos limpia. Así vamos a seguir adelante, permaneciendo aquí en la comunión. Es muy necesario. El que no se limpia cada vez, ¿sí? Como está sucio, está sucia. Hay que ser limpio. Somos limpios en el Señor, pero sí debemos limpiar, lavar de nuevo, quitar la vieja levadura. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Sí, Efesios, ¿verdad? Salvos que vivían en Efeso, dice, en quien es el Señor Jesucristo, dice, tenemos redención. Redención es salvación. Por su sangre, por la sangre del Señor, el perdón de pecados. Esto es la salvación, ¿sí? Según las riquezas de su gracia. Romanos 6:1 y 2 dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Romanos 6, verso 1 y 2. Porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Qué quiere decir? Podrían vivir en ese pecado, pero no. No debemos vivir así. En ninguna manera, de ninguna manera, dice, ¿verdad? Así Dios, por la palabra nos exhorta, nos aconseja, nos corrige por la palabra. Así vamos a obedecer, escuchando la palabra, y Dios lo quita poco a poco, lo ordena poco a poco. Entonces, con diligencia, por favor, sigue adelante. Permanece en la comunión aquí con los hermanos. Mire, aquí todos los hermanos, ¿sí? Tiene su lucha propia. Todos los hermanos están luchando. Parece muy tranquilo, ¿verdad? Pero él está luchando en su carrera, ¿verdad? En su pleito de la casa, del matrimonio, de la familia, de economía, mucha cosa. Pero sí vale la pena. Sigue adelante. Esto es la vida. Así Dios nos permitió mucha cosa mala y difícil. ¿Para qué? Para que podamos confiar más en Dios. Para que podamos, ¿verdad? Poner nuestra esperanza no aquí en el mundo, no en su pareja, ni en su hogar, sino en el reino de Dios. Por favor, sigue adelante. No podemos permanecer en el pecado. Sí, podría caer una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Hasta cuándo? 7 veces cae el justo. Entonces hasta 7 veces. Podría caer más, pero dice, vuelve a levantarse. ¿Para dónde? Hacia Dios. Hay que levantarse de nuevo, ¿verdad? Hacia Dios. Por el camino de vida. Esto es manera de Dios, hermanos. No se canse, hermanos. Sigue adelante. Esto es una vida nueva. Vale mucho. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas, ¿qué es? La Biblia. El Juan, como el apóstol Juan, ¿verdad? Escribió 5 libros.
el libro de Juan, y primero Juan, segunda, tercera y Apocalipsis, ¿verdad? Él escribió 5 libros. Aquí también dice, hijitos míos, aquí está hablando a los salvos. Estas cosas, estos libros, la Biblia os escribió, así Dios nos permitió la Biblia para que no pequemos más. Así Dios nos da fortaleza, sabiduría y poder, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, vamos a leer la Biblia, por favor, cada día, una vez a la semana, ¿no? Solamente domingo, no, cada día. Es una alimentación espiritual. Sí, cada día comemos, ¿verdad? Comemos mucho. Pero no come alimento espiritual, pero no se siente hambre de nada, tranquilo, contento. Qué extraño. No tiene instinto nuevo del Señor ni del Espíritu Santo. No es así, ¿verdad? Hay que leer la Biblia, por favor. Así vamos a probar nuestra vida nueva. ¿Por qué? Aquí nos da, la Biblia nos da fortaleza y sabiduría y paciencia, paz y gozo. Aquí la Biblia. Vamos a probarlo. Si tiene el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo nos hace entenderlo. Pruébelo, hermanos. Aquí dice, ¿verdad? Dios nos ha dado esta Biblia para que no pequemos más. Así vamos a luchar duro, constantemente, con diligencia. Vamos a luchar cada día. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sí, el justo también podría pecar. Sí, podría pecar. No está hablando para que pequen, ¿verdad? No. Sino, sí, podría pecar, pero ya recordemos que ya tenemos abogado. Recordemos que ya tenemos la convicción, el perdón del pecado, pasado, presente y futuro. Así no perdemos la salvación. Es bueno. Y también recordemos sobre la disciplina de Dios. El Padre Dios disciplina a los hijos amados. Sí. Si soportáis la disciplina, Hebreos 12, versos 7, 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Esto es una enseñanza, una prueba, un testimonio de los salvos. Dios, mire, no lo deja, ¿verdad? Un salvo que como quiera vivir. No lo deja Dios así. Hay que entender esta disciplina de Dios. La disciplina de Dios viene, ¿verdad? Primero, por la palabra. Entonces, el que no lee la Biblia no puede entender bien disciplina de Dios. Hay que leer la Biblia. Primero habla Dios disciplinándonos. Hay que entender algo. La culpa, errores. El que entiende la disciplina de Dios, la Biblia dice, benditos. No es maldición la disciplina, pero no entiende, no reciba con mucho gusto. Es maldición, ¿verdad? Entonces,
Primero vamos a tratar de entenderlo, la disciplina de Dios que Dios nos da cada día por la palabra, leyendo la palabra. Y también en medio de nuestra vida, a veces Dios nos disciplina por pareja, ¿sí? Y a veces Dios nos disciplina por los hijos enfermos, tal vez. Un golpe fuerte de la casa, del cuerpo. Así Dios nos disciplina. Hay que entenderlo. Por casualidad. Mire, para los salvos no hay casualidad. Hermanos, tiene razón. Siempre Dios. A Dios está señalándome algo, hablándome algo. Hay que entenderlo. Entonces el que no entiende, ¿qué es esto, verdad? ¿De dónde viene? No sabe nada. La Biblia dice, ustedes bastardos, no es hijo. No tiene el Espíritu Santo. No tiene guía del Espíritu Santo. Es bastardos, no es hijo de Dios. ¿A dónde va? Al infierno. Entonces, hermanos, primero, ¿sí? Ya nosotros entendemos muy bien sobre la salvación, ¿verdad? Que Dios nos regaló como regalo. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es permanecer en la iglesia. Después de la salvación, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en la iglesia. Sí, por favor. Aunque no quiere, aunque no le gusta, pero vamos a permanecer. Esto es la vida cristiana. Y crecer también como hijo de Dios. Vamos a crecer poco a poco. El que tiene la vida, crece, mueve, ¿verdad? Y produce algo. Hay que crecer y glorificar a Dios, agradecer a Dios en medio de nuestra vida nueva. Así Dios nos salvó para tener, ¿verdad? Una comunión, para que podamos tener una comunión con Dios. ¿Sí? Glorificar a Dios. En medio de nuestra vida cristiana hay 4 elementos de la vida cristiana, como 4 ruedas del carro. Primero la palabra. Y después oración, la comunión y el servicio de la iglesia y predicación. 4 elementos, como 4 ruedas. Vamos a llevar juntos. Alguno ya está leyendo bien la Biblia, pero no viene la comunión. La comunión, fatal, no puede avanzar bien. ¿Por qué? Sin una rueda, ¿verdad? Que claro, no avanza, no avanza bien. Hay que funcionar juntos, todos. Efesios capítulo 4, verso 15 y 16. Efesios capítulo 4, verso 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La cabeza es Jesucristo. Los salvos, ¿verdad? Son miembros del cuerpo del Señor. La iglesia, ¿verdad? Es el cuerpo del Señor. Cabeza es Jesucristo. Pues aquí dice, ¿verdad? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, hasta el Señor Jesucristo. Así nosotros estamos conectados, bien conectados con la cabeza que es Jesucristo. Así estamos en el Señor Jesucristo, por medio de la iglesia, por medio del cuerpo del Señor.
Así somos miembros del cuerpo del Señor. Sí. Mire, aquí algunos se sienten como visitantes, como peregrinos aquí entre los miembros. Ah, yo no soy como visitante. No, aquí los salvos son residentes, son dueños. Hermanos, aquí ¿quién es dueño? Primero el Señor, ¿verdad? Que es la cabeza. Somos miembros. Yo soy miembro de la iglesia. No es mía. Entonces espero que se sienta, por favor, como una familia aquí, como su casa, por favor, como su miembro de su cuerpo. Así, el que se siente así, ¿verdad? Ah, sí, el bendecido. Una bendición tiene ya. El que tiene costumbre de aquí, ya, bendición también, es su casa. Aquí, su familia. Venga, venga, por favor, siga viniendo, participando en su casa, en su comunidad. Dice todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo aquí, todos los hermanos, todos los miembros de la iglesia, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Coyuntura, ¿verdad? Todas las coyunturas está bien pegado, ¿sí? Concentrado. Y también dice, se ayuda mutuamente. Esto es función de la iglesia. Según la actividad propia de cada miembro. Así ustedes tienen su propia función. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así puede crecer, edificándose en amor, funcionando unos a otros, ¿verdad? Así se edifica. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El cual, Dios, ¿verdad? El Señor también les confirmará hasta el fin, hasta que venga el Señor Jesucristo, les confirmará. No se preocupe, hermanos. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seamos gloriosos, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, ante el tribunal de Cristo, para que seamos gloriosos, dignos. Así Dios nos confirmará